Muy buenas aventureros, bueno pues hoy os traigo un vídeo un tanto especial porque no es el típico vídeo que suelo traer al canal, pero es historia y bueno, no está muy lejos de Múnich, entonces quería traerlo porque quería explicar qué es lo que pasó aquí en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y como veis, hoy estamos en Dachau, en el campo de concentración, y nada, quería explicar un poco qué pasó aquí. El 22 de marzo de 1933, pues bueno, llegaron los primeros transportes de prisioneros a este campo de concentración. Y este campo de concentración fue principalmente creado para presos políticos de la SA, que bueno, la SA es el partido político que le podía quitar el poder a Hitler. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en 1936, 3 años después, ya no solo había oposiciones al régimen, sino que también empezaron a traer personas por motivos racistas, por motivos ideológicos, y como serían, por ejemplo, los homosexuales, los gitanos y personas que, bueno, que cometieron delitos repetidamente. Y bueno, en 1937 se amplió el campo de concentración a un total de unas 6.000 personas más o menos. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Que en 1938, con la ocupación de Austria, pues bueno, llegaron aquí como unos 11.000 presos, entre presos políticos y judíos. Entonces, bueno, imaginaros en un campo de concentración hecho para 6.000 personas, que llegasen de golpe 11.000 personas, entonces pues estaba abarrotado. Y bueno, este campo en concreto se mantuvo abierto durante unos 12 años y en ese tiempo pues pasaron unos 200.000 personas procedentes de 40 países diferentes, y de esas 200.000 personas, que se sepan, o sea, más de 41.500 personas más o menos pasaron a mejor vida por las enfermedades que había, por lo que hacían los nazis con ellos, en plan por los maltratos, por los asesinatos. Entonces la verdad es que lo tuvieron que pasar súper chungo. Y bueno, y con el final de la guerra, el 29 de abril de 1945, las tropas estadounidenses llegaron aquí y liberaron a los supervivientes que aún aquí quedaban. Y bueno, y esa es una pequeña explicación de lo que aquí pasó en el campo de concentración de Dachau. Entonces nada, vamos a ir para adentro, que parece que no hay mucha gente, y vemos qué es lo que nos depara y qué es lo que pasó en esa Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues aquí tenemos un plano aéreo de lo que era el campo de concentración en 1945. Y nada, y aquí, como podéis ver, en la zona A, este era donde tenían las casas ellas, o sea, donde dormían los presos. Y entonces aquí al lado, en la parte B, como veis aquí abajo, en plan, lo pone en alemán, pero bueno, en la parte B, aquí era donde estaban los crematorios. Y después toda esta zona pues eran donde ellos trabajaban, pues claro, lo tenían explotado, o sea, lo tenían haciendo trabajo de las fábricas y eso, y después por aquí estaban donde eran las casas y las oficinas de los oficiales. Entonces bueno, este sería eso, en 1945. Bueno, y aquí lo que dice que por esta calle, porque aquí ya estaría el campo de concentración, esta sería la entrada, era por donde traían a los presos. Entonces bueno, aquí veis una foto de los guardias de la SS con los guardas de aquí del campo, y nada, y en el medio por los prisioneros que venían andando desde la estación central de Dachau, de los trenes. Bueno, y como veis aquí, esta era una foto de los presos de por aquel entonces. Y aquí al lado pues está el campo de concentración, que es el que os he enseñado antes, pero aquí sería solo el campo de concentración, o sea, donde estarían los presos. Aquí serían las cabañas, bueno, las barracas donde estarían ellos, que hoy en día solo está la 7B y la 7A, o sea, solo hay esas dos, porque en plan, para enseñar cómo vivían ellos, pero las demás ya no existen, o sea, las demás ya las destruyeron. Y aquí sería, esto de aquí, sería la base militar, la base central de los nazis en aquel entonces. Y ahí, en el 10 y el 11, pues bueno, ahí serían los crematorios, y bueno, ahora lo veremos más en profundidad, pero esto es como se vería hoy en día. Bueno, y como veis aquí, estos son los prisioneros que todos los días, o sea, por la mañana y por la noche, tenían que pasar revistas. Entonces, claro, lo hacían en estas plazas y se quedaban inmóviles durante una hora más o menos que tardaba la revisión. Si los prisioneros, o sea, el número que, cuando pasaban revistas, si el número no coincidía con el que tenían ellos estipulado, pues a veces duraban como 2 o 3 horas lo que tenían que estar a la intemperie, o sea, los prisioneros aquí, da igual que fuese verano, da igual que fuese invierno, o sea, tenían que esperar hasta que se descubriese dónde estaba la persona que faltase, porque bien, algunos pues bueno, intentaban salir del centro,
otros por enfermedad pues se quedaban en algunas zanjas en plan mal heridos, entonces bueno, lo tuvieron que pasar, la verdad es que súper mal. Y esta es como la oficina central donde estarían los militares. Y aquí, como veis aquí, estas son las barracas, que había muchas más barracas por la parte de atrás, pero estos son como dos que hicieron para representar dónde vivían esos prisioneros. Entonces la verdad que es un poco duro. Y bueno, esto sería la entrada al museo. Y lo único que, bueno, no está recomendada para niños de 12 años porque aquí, o sea, hay fotos muy explícitas de cómo vivían los prisioneros por aquel entonces. Bueno, y aquí nada más entrar pues tenemos el mapa de donde estaban todos los campos de concentración. Y bueno, nosotros estamos aquí ahora mismo en Dachau, que es este de aquí. Y bueno, y tenéis pues campos de concentración súper famosos como el de Auschwitz, que está en Polonia, el Mauthausen también está aquí. Entonces bueno, esto sería todos los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto sería lo que es el cuartel general por dentro. Y bueno, como veis, o sea, está un poco derruido, pero ahora mismo pues es un museo y bueno, lo que vais a encontrar pues van a ser fotos de aquel momento. Aquí por ejemplo en esta vitrina pues hay objetos de los militares, de los presos que había aquí, las fichas técnicas y bueno, es lo que queda hoy en día de los campos de concentración. Bueno, como veis en este mapa, pues aquí eran los prisioneros que entraron por el país de origen en el campo de concentración de Dachau. Entonces aquí tenéis en los años los prisioneros que entraron cada año y aquí pues, los prisioneros que entraron de ese país. Y al final entraron un total de 206.206 personas. Bueno, como veis aquí, pues estas son las fichas de los prisioneros que entraban en el campo de concentración. Como tenía que estar todo registrado, pues bueno, le hacían la ficha de nombre, nacionalidad y nada. Bueno, como veis aquí tenéis a Heinrich Himmler, que era el líder de las SS. Entonces, bueno, también estuvo en Dachau pues, controlando que todos los presos estuviesen como él quería. Bueno, y aquí tenemos los tipos de rango en los que estaban asociados, por así decirlo, los presos. Entonces, bueno, tenemos aquí, o sea, los rosas eran políticos, estos Berufer, Brejas son como criminales, emigrantes eran los azules, católicos, así como de la Biblia, serían los lilas, después los homosexuales rosas y los negros serían como asociales. Y dentro de esto pues tenía como diferentes rangos, o sea, este sería el rango más normal, por así decir, y después diferentes rangos. Y había algunos que eran como, o sea, otro tipo diferente de presos, que serían como los políticos, los judíos, entonces nada. Y los soldados los diferenciaban porque en la manga, en el pijama de rayas, en la manga tenían, o sea, lo tenían ahí bordado. Entonces cuando los soldados echaban una vista rápida a los presos, pues sabían a qué tipos estaban asociados esos presos. Bueno, como veis aquí, este es el típico pijama de rayas y como veis el triangulito, pues es el grupo que era ese preso. Bueno, como podéis ver, pues también había herramientas de tortura y bueno, este sería un potro de tortura y nada, tumbaban ahí, como se ve aquí, tumbaban ahí al preso y con la fusta pues le daban en la espalda, en las piernas, hasta que no pudiese más. Bueno, aquí tenemos la expansión de Alemania desde 1939 a 1942, que como veis, los grises oscuros serían los países del Reich alemán y después los países grises más claros serían los ocupados por Alemania. Y bueno, también hay países neutrales, que son los que están en amarillo, que serían esos. Y de 1943 a 1945, pues estos serían los territorios que ya conquistó el Reich alemán, que ya se metió bueno, en Austria, se fue para Noruega, Dinamarca. Y bueno, como podéis ver, pues bueno, esos son los presos en las literas, que en cada litera pues bueno, podrían caber 5 o 6 personas y como veis la falta de nutrición pues es notable. Es notable porque se alimentaban de pan, agua y leche y tenían trabajo súper forzoso y a diario. Y bueno, si se puede decir que se sacó algo bueno de la guerra, pues fue los avances médicos que tuvieron en esa época, que como veis, pues, o sea, Alemania pues fue
pioneros en ese aspecto, pero claro, al coste de que, o sea, hacían experimentos inhumanos con los prisioneros que habían aquí y en cualquier campo de concentración. Entonces, bueno, la medicina que tenemos hoy en día pues es tan buena, por así decir, por esos experimentos que la verdad que eran inhumanos. Y bueno, como veis aquí, pues estos son los experimentos de medicina que hacían con los presos. Entonces, bueno, ahí vemos una persona normal y después de la medicina, pues cómo quedaba. Para los paracaidistas, entonces, porque hacían experimentos para hacer super soldados, por así decir. Entonces, bueno, lo experimentaban con estos presos. Pero como veis, o sea, tenéis imágenes súper macabras, en plan de los prisioneros y nada, tenéis algunos vídeos explícitos y la verdad es que es muy fuerte. Bueno, y aquí tenéis la puerta original del campo de concentración que arriba ponía Arbeit macht frei. Y eso en español significa el trabajo te hace libre. Entonces, bueno, es algo que le decían los soldados a los presos para que trabajasen. Y era como, si tú trabajas vas a ser libre, pero nunca era así. O sea, si eran libres eran porque, bueno, pasaban una mejor vida, pero los soldados nunca dejaban a los presos salir por su propio pie. Y aquí pues tenemos la liberación del campo de concentración. Y bueno, estos serían los barracones por dentro y como veis ahí, pues bueno, esas serían las literas donde se quedaban los prisioneros y esto sería una reconstrucción. Pero bueno, aquí tenemos una foto de cómo vivían en aquel entonces y bueno, como veis, pues las literas con su ropa, su escupidera para hacer sus necesidades y esto antes fue hecho para unos 6.000 prisioneros. Entonces, ¿qué pasó? Que en el 1938 llegaron 11.000 prisioneros. Entonces imaginar 11.000 prisioneros donde caben 6.000 prisioneros. Entonces en cada litera pues había 5 o 6 personas fácil. Bueno, aquí como veis pues tenéis la taquilla donde se cambiaban y bueno, y dentro de la taquilla pues tenían sus cubiertos, sus platos, sus cepillos, en plan su ropa. Y aquí pues tendrían los baños compartidos. En plan para asearse la cara, un poco el cuerpo, serían así, para lavarse los pies y los váteres. Pero como veis, o sea, estaban todos pues hecho una bola ahí, un montón de, como os dije, después de 1938 que entraron 11.000 prisioneros, pues estaban, pues había 5 o 6 en una cama fácil. Bueno, este sería el barracón que hemos visitado, que es el único que han reconstruido. Y aquí atrás, pues como veis, en cada plaza de estas, pues había un barracón. Y bueno, y llega pues hasta el fondo. Bueno, y como aquí veis, pues el campo de concentración está rodeado de un muro. Arriba tiene un alambre de espino y ahí tenéis pues la torre de vigilancia, que hay en cada lado. Allí tenemos torres más grandes. Y la más importante es la torre de vigilancia, la principal, que es por donde hemos entrado, que es esa de allí, que es donde está la puerta de Arbeit macht frei. Entonces, bueno, esa sería como la más importante porque es la principal y la que controlaba los prisioneros que venían. Y bueno, y justo pues han pasado 3 helicópteros militares. Y bueno, aquí en el campo de concentración pues tenemos un memorial a esas víctimas judías. Y esto pues bueno, es una pequeña capilla que hay aquí en el campo de concentración. Bueno, y como visteis antes en el mapa que os enseñé, aquí tenemos donde estarían los barracones, que sería el campo de concentración, y en este puente, este sería el camino que llegarían a los crematorios. Entonces vamos a ir a ver ahora a los crematorios y bueno, y la verdad que eso es un poco duro de asimilar, pero hay que enseñarlo.
aquí tendríamos los crematorios, como veis ahí es la chimenea principal del crematorio. Entonces por allí era por donde entraban los presos, que era donde eran las supuestas duchas, que después eran duchas de gas, y como veis por estos agujeros, por estos huequitos de aquí, era donde echaban los químicos. Entraban los prisioneros, echaban los químicos, cerraban dentro las puertas y se asfixiaban los pobres. Entonces bueno, como veis aquí, era donde, ahí dentro están las duchas y esto era donde echaban los químicos. Y como veis aquí, pues bueno, eso serían lamentablemente las personas que pasaron por las duchas de gas. Y como bueno, se estaban quedando sin espacio en el crematorio principal, pues hicieron un crematorio secundario que están al lado del que hicieron originalmente. Y como veis, pues bueno, pues son los hornos típicos que usaban para incinerar los cuerpos. Y aquí estarían las cámaras de desinfección, por donde pasarían primero los presos, porque como había enfermedades, tenían piojos y eso, pues bueno, tienen que pasar primero por aquí. Bueno, y ahora vamos a hacer el recorrido que lamentablemente tuvieron que hacer esas pobres almas y nada. Como he dicho, entrarían por aquí y seguimos. Esta sería la entrada principal por donde ellos entraban. Aquí se quitaban ya la ropa. Y aquí ya estarían los baños de gas. Ahí pone baños y bueno, como podéis ver, pues entraban aquí, cerraban la puerta y por diferentes orificios, como enseñé antes, pues salían el gas y claro, y aquí pues parecían que eran como duchas normales, pero aquí pues se enmascaba la tragedia para esas pobres almas. Y después cuando terminaban, abrían la puerta, pasaban aquí ya, por así decir, los fallecidos y venían a los hornos. A los hornos que, como veis, pues tenían capacidad para bastantes cuerpos. Y una vez que se incineraban, pues terminaba ya una ronda. Bueno, pues como habéis visto, pues esta es la cruda realidad, o sea, lamentablemente esto pasó y bueno, y es historia, quería traerlo al canal. Y ya que vivo en Múnich, pues bueno, no me costaba nada en acercarme a Dachau y enseñaros la historia que ocurrió aquí en la Segunda Guerra Mundial. Entonces bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Como he dicho, pues ha sido un vídeo diferente, lleno de historias. Y nada, espero que os haya gustado, que le deis a like, que os suscribáis, que comentéis y nada, ya me diréis si os gusta estos vídeos para poder hacer algún otro vídeo de este estilo. Chao chavales, nos vemos.